Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Aquel sábado por la tarde me casé con Daniel en una ceremonia pequeña, rodeada solo de nuestras familias más cercanas. No hubo lujos, ni grandes fuegos artificiales, pero sí una emoción que me recorría el cuerpo como si todo el universo se hubiese detenido para celebrar con nosotros. El sol caía suavemente sobre los cipreses del jardín donde nos dimos el sí definitivo, y recuerdo haber sentido que nada malo podría tocarme nunca más. Mis manos temblaban al tomar las suyas, no por nervios, sino por la intensidad de la certeza que sentía en el pecho. Los ojos de Daniel brillaban al mirarme, y cuando dijo mi nombre frente al altar, supe que quería escuchar esa voz hasta el último día de mi vida. Era el tipo de momento que crees que solo existe en las películas, pero ese día, esa película era la mía. Llevábamos 3 años juntos, y yo creía, con una fe ciega, que Daniel era el hombre que me haría feliz para siempre. Me conocía como nadie, sabía cómo calmarme con solo una mirada, cómo hacerme reír cuando sentía que el mundo se me venía encima. Habíamos pasado por momentos difíciles, claro, pero siempre salíamos más fuertes, más unidos. Pensaba que eso era el amor verdadero, elegirnos cada día, incluso en medio del caos. Por eso no dudé ni un segundo cuando me pidió matrimonio. En la cena, tras los aplausos y las fotos, levantamos las copas y mi madre no pudo contener las lágrimas. «Eres lo mejor que me ha pasado», me dijo Daniel delante de todos, con esa voz baja que solo usaba conmigo. Su madre lo miraba con orgullo, como si él fuese un príncipe y yo, su corona. Yo temblaba por dentro, no de miedo, sino de gratitud. Y entonces, con la copa en alto, él prometió cuidarme toda la vida. Después del banquete, salimos en coche hacia el Hotel Palace, en el centro de Madrid, iluminado como un castillo. Era nuestra pequeña luna de miel, aunque solo fuera por una noche antes del viaje real. Habíamos reservado la suite nupcial, la más elegante, con vista a la Gran Vía. Yo había soñado con ese lugar desde que era adolescente, como si allí empezara realmente la historia. Y al ver la fachada dorada desde la ventanilla, sentí que todo estaba encajando a la perfección. Entramos tomados del brazo, yo aún con el vestido blanco y él con su traje ligeramente desarreglado de tanto bailar. Todos nos miraban con ternura, y yo no podía dejar de sonreír como una niña con zapatos nuevos. Pensaba en esa noche como el inicio de nuestra nueva vida, una vida escrita entre promesas, viajes y risas compartidas. Sentía el peso dulce de esa ilusión posarse sobre mí como un velo invisible. No tenía dudas, ni sospechas, solo ganas de empezar. El recepcionista era un hombre joven, de acento madrileño marcado, que al vernos nos felicitó con una sonrisa genuina. «La suite está lista, enhorabuena a los novios», dijo mientras tecleaba en su ordenador. Yo le devolví la sonrisa, todavía flotando entre emociones, con las manos entrelazadas a las de Daniel. Firmamos los papeles, recogimos la tarjeta de la habitación y agradecimos su amabilidad. Todo era fácil, todo fluía como si el universo nos diera la bienvenida. Subimos en silencio, sin soltar nuestras manos, mientras el ascensor nos llevaba lentamente al último piso. La ciudad brillaba detrás de las paredes de cristal, pero mis ojos solo estaban en él. Daniel se acercó y me susurró al oído: «Ahora sí, somos uno, para siempre». Sentí un escalofrío, de esos que no sabes si son de emoción o de algo más profundo. Cerré los ojos y apoyé mi cabeza en su hombro, convencida de que no había mejor lugar en el mundo. Cuando entramos, la habitación nos recibió con una luz cálida, velas encendidas y pétalos de rosa sobre la cama. Había una botella de champán enfriándose en una cubitera de plata, 2 copas preparadas al lado. Era como una postal perfecta, diseñada para enamorados, y me emocionó pensar que todo eso era para nosotros. Daniel se rió al ver mi cara de sorpresa y dijo: «Te mereces esto y mucho más». Yo asentí, sin saber que esa sería la última vez que creería en sus palabras. Ni siquiera habíamos abierto la botella cuando sonó el teléfono de la habitación, interrumpiendo el silencio íntimo. Daniel atendió con tono tranquilo, aunque frunció el ceño al escuchar lo que decían al otro lado. Un momento, bajó enseguida,
respondió, mientras me lanzaba una mirada rápida. Parece que hubo un problema con la tarjeta, vuelvo en un minuto, explicó. Yo asentí, sin sospechar absolutamente nada. Le vi salir con paso ligero, ajustándose la chaqueta, y pensé que era una tontería de hotel, algo rutinario. Cerré la puerta y me quedé sola en esa suite que minutos antes me parecía un sueño. Miré alrededor, aún con el ramo en la mano, sin saber muy bien qué hacer. Era mi noche de bodas, y me sentía como una niña con ganas de jugar a la felicidad. Así que se me ocurrió improvisar una sorpresa para él. Antes de salir, se inclinó, me dio un beso rápido en la frente y soltó: no tardo nada, mi vida. Su voz sonaba igual que siempre, pero había algo en su prisa que no supe interpretar. Cerró la puerta con cuidado, sin mirarme de nuevo, y yo me quedé allí, en silencio. Pensé que quizás estaba nervioso, que quería resolver el trámite para volver cuanto antes. No imaginaba que ese nada se convertiría en un abismo. Me quedé sola en la habitación y me invadió una emoción infantil, como si estuviera a punto de hacer una travesura bonita. Quería sorprenderle, hacer de ese momento algo inolvidable para los dos. Miré hacia la maleta, donde estaba la lencería que había comprado meses antes, solo para esta noche. Pensé en las risas, en las caricias, en los juegos de recién casados. Y sin dudar, empecé a preparar la escena. Me metí al baño, me desvestí despacio, con el corazón acelerado por la emoción, y me puse la lencería blanca. El encaje era suave, casi invisible, y me sentí guapa, deseada, poderosa. Me miré al espejo un segundo, sonreí con nervios, y salí de puntillas como si jugara a esconderme. Todo lo que quería era que Daniel me viera y no pudiera olvidar nunca esa imagen. Era nuestra noche, y quería que empezara con magia. Cerré las cortinas grandes que daban al balcón y me escondí detrás, conteniendo la risa como una adolescente enamorada. Desde ahí, podía ver parte de la habitación, el reflejo de la lámpara y la puerta por donde él volvería. Mi plan era saltar y sorprenderle, tal vez con un beso inesperado o un abrazo desde atrás. Imaginé su cara de sorpresa, su deseo, su amor. Pero lo que ocurrió fue muy distinto. Escuché la tarjeta al pasar por la cerradura y el suave clic cuando la puerta se abrió. Mi corazón empezó a latir más fuerte, lista para salir corriendo a sus brazos. Escuché sus pasos entrando, luego el sonido de la puerta al cerrarse. Esperaba escuchar mi nombre, o al menos un suspiro, algo que dijera que me buscaba. Pero no dijo nada. Absolutamente nada. Me congelé. No venía hacia mí, no me llamaba, no notaba mi ausencia. Lo escuché caminar hasta el otro lado de la habitación, como si estuviera solo. Pensé en salir corriendo de mi escondite, pero algo en su silencio me ató al suelo. Me entró una duda repentina, una incomodidad que no supe nombrar. Y entonces escuché un clic distinto, el de su ordenador encendiéndose. Desde mi escondite, pude ver el reflejo de la pantalla en el cristal del balcón. Estaba sentado frente al escritorio, concentrado, como si esa habitación no fuera nuestra, como si yo no existiera. Lo vi apoyarse con los codos sobre la mesa, escribir algo y suspirar. Esa forma de suspirar la conocía, no era de alivio ni de cansancio, era deseo. Mi piel se erizó, sin saber por qué. No podía ver del todo bien la pantalla, pero vi el tono de azul típico de una aplicación de mensajes. Él tecleaba con rapidez, se detenía, luego reía por lo bajo. Su voz cambió, se volvió íntima, como cuando hablaba conmigo en los primeros días. Me acerqué 1 milímetro, sin hacer ruido, como si mis propios pasos fueran un pecado. Y entonces vi algo que me partió el alma en dos. En la parte superior de la conversación aparecía el nombre, Laura. Mi estómago se encogió, mis piernas temblaron. Él le había escrito: estoy solo por unos minutos. Luego otro mensaje: no puedo dejar de pensar en ti. Me tapé la boca con las manos, ahogando un grito que solo se escuchó por dentro. Quise convencerme de que era un error, una coincidencia. Pero no lo era.
Laura. Claro que sabía quién era. Había sido su pareja antes de conocerme, alguien con quien las cosas no funcionaron, según él. Una historia cerrada, sin importancia, eso me había dicho 1000 veces. Pero ahora ella estaba en su pantalla, en nuestra noche de bodas, hablándole como si yo no existiera. Y él la miraba con esa sonrisa que pensé que era solo mía. Ella le había enviado una foto, en pijama, pero no uno cualquiera, era de esos ajustados, insinuantes, con los hombros al descubierto. La imagen ocupaba toda la pantalla y él la miraba como si no pudiera apartar los ojos, como si el mundo se hubiera reducido a ese instante. Sonrió, pero no con sorpresa, sino con familiaridad, como si ese intercambio fuera habitual. Entonces entendí que esa conversación no había empezado hoy. Lo nuestro sí, pero lo de ellos, claramente, no. Sentí el ruido interno, un crujido sordo que no se oyó fuera, pero que me atravesó como una cuchilla. No podía moverme, no podía llorar, no podía respirar. Solo miraba, clavada entre las cortinas, sin comprender cómo algo tan perfecto podía romperse en segundos. Pensaba en las promesas, en la boda, en el vestido, en el brindis, todo se borraba con cada palabra que aparecía en esa pantalla. El dolor era tan real que hasta la piel me ardía. Él bajó la vista al teclado y escribió con calma, sin dudar, como si lo hiciera a diario: ojalá estuvieras aquí conmigo. No añadió ningún emoji, no se excusó, no dio explicaciones. Solo eso. Una frase limpia, directa, cruel. Me sentí invisible, traicionada, reducida a un detalle decorativo en una noche que debía ser mía. No sabía si salir corriendo o quedarme allí para ver cuánto más podía soportar. Después de enviar el mensaje, cerró el portátil con lentitud, se levantó y caminó hasta la puerta como si nada. Ni una palabra, ni una mirada hacia la cama, ni siquiera un gesto de buscarme. Salió con tranquilidad, dejándome sola en esa habitación llena de velas y mentiras. Cuando oí la puerta cerrarse, supe que no era solo un gesto físico, algo se había roto para siempre. Ya no era su mujer. Solo era una sombra detrás de una cortina. Salí de mi escondite temblando, con las piernas débiles, y me dejé caer sentada en el borde de la cama. Sentía el corazón latiendo desordenado, como si estuviera buscando una salida y no la encontrara. Me abracé el cuerpo con los brazos, como si eso pudiera sostener los pedazos que ya no encajaban. La habitación, hace un rato mágica, ahora me asfixiaba con su belleza falsa. No podía creer que todo estuviera ocurriendo precisamente hoy. Me levanté con la poca dignidad que me quedaba y caminé al armario donde había dejado mi ropa. Me vestí rápido, sin pensar, sin ordenar, sin mirarme al espejo. No quería que él supiera que yo lo había visto todo. Así que abrí la puerta que daba al pasillo de servicio y salí por ahí, fingiendo que venía del jardín del hotel. Me inventé una historia en segundos, como un acto de supervivencia. Nos cruzamos en el pasillo, justo frente al ascensor, como si el destino quisiera probarme una vez más. ¿Dónde estabas?, preguntó con naturalidad, sin mostrar culpa. Conociendo el jardín del hotel, respondí, sonriendo como si nada, como si aún creyera en nosotros. Él me rodeó la cintura y dijo que ya todo estaba solucionado con la recepción. Yo asentí, pero por dentro solo sentía frío. Volví a entrar a la habitación, me quité la ropa de nuevo, esta vez sin emoción, y me metí en el baño. Cerré la puerta con llave, abrí el grifo de la ducha y dejé correr el agua caliente hasta que llenó el cuarto de vapor. Me senté en el suelo, desnuda, sintiendo el mármol bajo mi piel. No tenía fuerzas para hablar, ni para gritar, ni para exigir nada. Solo quería desaparecer en ese ruido constante del agua cayendo. Lloré tanto que el agua ya no me parecía caliente ni fría. No sabía si lo que me mojaba eran lágrimas o el chorro que caía desde arriba. Me abracé las piernas, con la frente apoyada en las rodillas, y dejé que el cuerpo soltara todo lo que el alma no podía sostener. No era solo tristeza, era humillación, rabia, incredulidad. Una mezcla tan sucia que me sentía pegajosa por dentro, como si no pudiera limpiarme nunca más.
Cuando salí del baño, me vi en el espejo, los ojos hinchados, el pelo pegado al rostro, el maquillaje corrido. No parecía una novia, no parecía nadie. Me quedé observándome largo rato, intentando encontrar en esa imagen algún rastro de la mujer que horas antes se había jurado amor eterno. Pero solo vi a alguien rota, sola y profundamente decepcionada. Me pregunté, sin poder evitarlo, ¿por qué justo hoy? Cuando salí del baño, con la piel arrugada por el agua y el alma hecha trizas, le dije que estaba agotada. Daniel insistió en bajar al restaurante, pero fingí una sonrisa y murmuré que prefería descansar. No podía soportar sentarme frente a él, fingiendo que no había visto nada. No quería comida, ni brindis, ni postres, solo silencio. Él se encogió de hombros y encendió la televisión. Se tumbó en la cama con el mando en la mano, cambiando canales como si la noche no tuviera ningún peso. Yo me quedé sentada en el borde, mirando sin ver, deseando que al menos me preguntara cómo me sentía. Pero no lo hizo. Se quedó dormido en menos de 10 minutos, con la boca entreabierta y el traje todavía puesto. Su calma era más hiriente que cualquier insulto. No pude dormir. Cerraba los ojos y veía su sonrisa frente al portátil, la imagen de Laura, la frase que me clavó como un puñal. Empecé a repasar los últimos meses, buscando señales, grietas, gestos que no quise ver. Todo tenía ahora otro sentido, otra luz, más cruda, más real. Me di cuenta de que no conocía al hombre con el que me había casado. Y lo peor es que ya era demasiado tarde. A las 6 de la mañana, la luz empezó a colarse por las cortinas, pálida y silenciosa, como testigo de lo que había quedado de mí. Me levanté sin hacer ruido, aún en camisón, y abrí la ventana para respirar el aire frío de Madrid. Sentí que la noche había envejecido mi alma, que ya no era la misma mujer que había dicho sí ante un altar de flores. En ese momento supe exactamente lo que tenía que hacer. Y no me tembló la voz interior. Cuando él se desperezó, con cara de quien ha dormido plácidamente, me senté frente a él y le pregunté sin rodeos, ¿quién es Laura? No hubo gritos, ni lágrimas, ni dramatismos, solo mi voz firme. Él se quedó quieto, con la expresión congelada, como si no esperara que yo lo supiera. Me sostuvo la mirada apenas 2 segundos, luego desvió los ojos. Ese silencio fue más fuerte que cualquier confesión. ¿Qué dices, cariño? ¿Qué Laura? Respondió, fingiendo desconcierto, como si estuviera interpretando un papel mal ensayado. Quise gritarle que no era estúpida, que lo había visto todo, pero me contuve. Le di una última oportunidad de ser sincero, de demostrar que aún quedaba algo de respeto entre nosotros. Pero eligió mentir. Y con eso, terminó de matarlo todo. No me tomes por tonta, le dije, levantándome. Enséñame el ordenador. Me miró como si no supiera a qué me refería, pero sus manos le temblaron. Fui hacia la mesa, lo tomé sin esperar permiso y lo abrí. No quería más palabras. Quería pruebas. Quería que él viera lo que yo ya sabía. Él no hizo nada por detenerme. Solo se quedó ahí, de pie, con los brazos colgando, con la culpa marcada en la cara. Su silencio ya era una confesión completa. El miedo, la vergüenza, todo le brotaba por los ojos. Nunca lo había visto así, pequeño, torpe, vencido. Pero para mí ya no era importante. Yo solo necesitaba ver. Abrí el historial, la aplicación de mensajes, y allí estaba todo, la conversación completa, las fotos, las respuestas, los emojis. Vi el tiempo, las fechas, los momentos en los que me decía que trabajaba tarde. Leí frases que me revolvieron el estómago. Eres la única que me entiende. Me haces falta. Ojalá esta noche fuera contigo. Ya no quedaban dudas. Solo asco. Él intentó hablar, pero las palabras se le enredaban en la garganta. Fue un error, Lucía, balbuceó, con los ojos llenos de miedo. Un error. Llamaba eso un error, como si hubiese tropezado sin querer.
Quise reír y llorar al mismo tiempo, pero no hice ninguna de las dos cosas. Ya no sentía pena. Solo un cansancio profundo, como si hubiese vivido 10 años en una sola noche. Lo miré sin pestañear y respondí con una frialdad que no sabía que tenía. Un error es olvidarse las llaves, no escribirle a tu ex el día de tu boda. Vi cómo esa frase le cortó el aliento, como buscaba en mí una reacción más blanda, una grieta. Pero no la encontró. En ese momento ya no era su esposa, ni su víctima, ni su refugio. Era una mujer a la que había perdido para siempre. Me acerqué al armario, saqué la ropa con calma y me vestí sin prisa, sin mirar atrás. Cada botón que abrochaba era un paso más lejos de él. Mis manos temblaban, sí, pero no por debilidad, era mi cuerpo despidiéndose de lo que creyó amor. Él no dijo nada. Solo me observó desde la cama, derrotado, como si no pudiera creer que todo terminara así, tan en silencio. Antes de salir, le miré a los ojos una última vez y le dije con voz serena: no tendremos noche de bodas. Cerré la puerta despacio, sin golpes, como quien no quiere hacer ruido para no despertar más dolor. En el pasillo, el corazón me retumbaba en el pecho, pero no dudé. Ya no podía permitirme quedarme un segundo más al lado de un hombre que eligió a otra justo el día que me juró amor eterno. Se acabó. Pedí un taxi desde el vestíbulo, con el vestido arrugado y la mirada fija en el suelo, evitando las preguntas del conserje. Subí al coche con la misma dignidad con la que bajé al altar, aunque por dentro solo quedaban escombros. No lloré. Me limité a mirar por la ventana, dejando atrás el hotel, el ramo y la promesa rota. Nunca imaginé que volvería a casa sola, la misma noche en que me casé. Al llegar, abrí la puerta de nuestro piso, todavía adornado con flores y tarjetas de felicitación. Todo olía a celebración, pero yo solo sentía vacío. Fui directa al dormitorio, arranqué el ramo en pedazos y lo tiré al cubo de basura como si me quemara. Luego abrí el cajón de la mesilla y lancé el anillo dentro, sin pensarlo. No merecía llevar algo que representaba una mentira. Durante 2 semanas no contesté sus llamadas, ni sus mensajes, ni las súplicas de nuestras familias. Guardé silencio, pero cada día me volvía más fuerte por dentro. Lo entendí todo, yo no era débil, solo estaba herida. Así que llamé a mi abogado y pedí el divorcio, sin rodeos. Quería cerrar ese capítulo sin dejar una sola página sin firmar. Poco después me llegó la noticia por una amiga en común: Daniel había vuelto con Laura. Nadie me lo dijo directamente, pero las redes lo confirmaron con una foto mal enfocada y demasiado íntima. No me sorprendió. En el fondo, ya sabía que su corazón nunca había salido de allí. Me dolió, sí, pero menos de lo que imaginé. Era como confirmar un diagnóstico que ya intuía. Apagué el móvil durante semanas, me alejé de todo lo que tuviera su nombre o su sombra. Me prometí a mí misma no mirar atrás, no preguntarme qué falló, no buscar respuestas donde solo había engaño. Quería empezar de nuevo, sola, fuerte, sin necesidad de nadie que me completara. Había tocado fondo, sí. Pero al menos ahora sabía dónde estaba el suelo. Un día, sin avisar a nadie, compré un billete de ida a Roma. Luego seguí por Florencia, París, Lisboa. Cada ciudad era una capa que se caía, un trozo de mí que volvía. Caminaba durante horas, sin mapas, guiándome solo por la intuición. No buscaba nada, solo quería sentir que el mundo era más grande que una traición. Y lo era. Mucho más. En cada calle nueva me reencontraba conmigo misma, con la mujer que había olvidado entre planes de boda y promesas ajenas. Me sentaba en plazas desconocidas, escribía en servilletas, tomaba café sin reloj. Por primera vez, no tenía que explicar nada a nadie. Me sentía libre. Y, sin darme cuenta, empezaba a curarme. Empecé a escribir casi sin querer, anotando pensamientos sueltos en una libreta vieja que compré en un mercadillo de Florencia. Escribir me devolvía el orden, me ayudaba a entender lo que había vivido sin romperme. Hablaba de ciudades, de olores, de heridas, de comienzos, sin filtros ni adornos.
Poco a poco, esas palabras se convirtieron en algo más que desahogo. Eran mi forma de reconstruirme. Una tarde, en una librería escondida entre callejones, conocí a Matteo. Estaba hojeando un libro de fotografía antigua y, sin saber cómo, empezamos a hablar. Él era español, vivía en Florencia desde hacía años y tenía una calma contagiosa. No me preguntó por mi pasado, no intentó impresionarme, solo escuchó. Y eso, en ese momento, fue más valioso que cualquier declaración. Hablamos durante horas en una terraza pequeña, entre vasos de vino y risas sinceras. No había prisa, ni presión, ni esa ansiedad de demostrar algo. Él me contaba historias de sus viajes y yo, por primera vez, me permití contar las mías sin disfrazarlas. No me sentía juzgada, ni observada, solo acompañada. Era como si nos conociéramos de otra vida. Matteo tenía una forma de mirarme que no buscaba respuestas, ni versiones mejores de mí. Me aceptaba rota, en proceso, sin exigencias. Nunca intentó llenarme los silencios, solo los compartía. Y eso fue lo que más me conmovió, su forma de quedarse sin invadir, de estar sin prometer. Por primera vez, sentí que no tenía que defenderme de nadie. Después de unos meses, decidimos volver juntos a España. Elegimos Valencia porque nos gustaba el mar, la luz, el ritmo lento. No fue una decisión impulsiva, sino una elección consciente de construir algo nuevo desde la verdad. Encontramos un piso modesto pero lleno de posibilidades. Y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí en casa. Me matriculé en comunicación en la universidad, con una mezcla de vértigo e ilusión. Quería volver a empezar desde cero, formarme, entender el mundo con otra mirada. No me importaba la edad, ni las comparaciones, ni el miedo a no encajar. Necesitaba demostrarme que aún podía reinventarme. Y cada clase era un paso hacia esa nueva versión de mí. Durante casi 4 años, trabajé por las mañanas en una librería del barrio y estudié por las noches. Hubo cansancio, dudas, días en los que no podía más. Pero nunca me rendí. Había algo dentro de mí que empujaba con fuerza, como si cada examen aprobado fuese una forma de sanar. Y lo era. Cada logro, por pequeño que fuera, me devolvía un poco de dignidad. Matteo estuvo a mi lado en cada etapa, sin dramatismos ni discursos. Cuando no podía más, él me preparaba café, me leía en voz alta o me abrazaba en silencio. Nunca me exigió ser fuerte, solo me recordaba que ya lo era. Su forma de quererme no tenía nada que ver con lo que había vivido antes. Era calma. Era verdad. El día de la graduación sentí que cerraba un círculo. Llevaba un vestido sencillo, el pelo recogido y una sonrisa que nacía desde el alma. Cuando dijeron mi nombre y subí al escenario, sentí una fuerza que no sabía que tenía. No por el título, sino por todo lo que había vencido para llegar allí. Era mi momento. Mi victoria personal. Después de graduarme, se nos ocurrió una idea que unía nuestras pasiones, viajes y fotografía. Juntos abrimos una pequeña agencia especializada en rutas culturales con enfoque artístico. Él capturaba las imágenes, yo contaba las historias. Era un proyecto hecho a nuestra medida, sin grandes pretensiones, pero con mucho corazón. Y funcionaba, porque nacía de lo vivido. Por primera vez en muchos años, vivía sin sobresaltos, sin esperar el próximo golpe. Me despertaba tranquila, con la certeza de que no tenía que fingir ni protegerme. La rutina con Matteo era sencilla, pero llena de pequeños rituales que me anclaban, desayunos compartidos, paseos al atardecer, silencios que no pesaban. Había aprendido que la paz no es aburrida. Es libertad. Una mañana, mientras revisaba correos, vi un mensaje de una antigua compañera de trabajo. ¿Te has enterado de lo de Daniel? Sentí un leve temblor en el pecho, pero abrí el enlace sin miedo. Laura lo había dejado, después de descubrir una infidelidad. Él había perdido el trabajo y estaba envuelto en problemas legales con la empresa. Era como ver cómo la mentira terminaba por devorarlo. No me alegré,
no sentí euforia ni venganza. Solo una calma extraña, como si el tiempo me devolviera, sin rencor, el equilibrio perdido. No necesitaba verlo caer, pero al saberlo, entendí que la vida pone cada cosa en su sitio. Daniel había elegido su camino, y ahora lo recorría solo, con las consecuencias a cuestas. Yo ya no era parte de ese mundo. Cerré el portátil y me serví una copa de vino blanco. Me senté en la terraza, mirando el mar, mientras el sol bajaba despacio. No pensé en él, ni en lo que pudo haber sido. Pensé en mí, en lo lejos que había llegado desde aquella noche. Y en lo valiente que había sido por marcharme a tiempo, aunque me doliera. Levanté la copa y, sin decirlo en voz alta, brindé por mi libertad. Matteo llegó y se sentó a mi lado, sin preguntas, solo cogiéndome la mano. Aquella noche fue mi ruina, pero también el principio de mi libertad, le dije, por fin. Él sonrió, sabiendo que esas palabras eran el final de una historia y el comienzo de otra. Y allí, con el mar de fondo, me sentí viva de nuevo. Meses después, empecé a dar talleres de escritura emocional para mujeres que habían pasado por rupturas difíciles. Escucharlas me conmovía, pero también me reforzaba. Ya no hablaba desde la herida, sino desde la cicatriz. Cada historia era un espejo, y cada texto que nacía en esa sala era una forma de sanar juntas. Había encontrado mi propósito. Dar voz al dolor que yo también había vivido en silencio. Un día recibí una carta manuscrita sin remitente. Era de Daniel. Me pedía perdón, sin excusas, con un tono que reconocí como verdadero. No respondí. Lo leí en silencio, lo doblé con cuidado y lo guardé en una caja junto a las últimas cosas que conservaba de aquel tiempo. Ya no necesitaba cerrar nada. El perdón había llegado, pero no para él. Para mí. Fui invitada a la boda de una amiga en Sevilla. Por primera vez desde lo mío, asistí sin ansiedad, sin sombras. Llevaba un vestido rojo y el corazón en paz. Bailé, reí, brindé con desconocidos y no pensé en mi propia historia ni una sola vez. Fue entonces cuando supe que ya no arrastraba el pasado. Lo había soltado por completo. Publicamos nuestro primer libro de viajes fotográficos. Matteo con sus imágenes, yo con mis textos. En la dedicatoria escribí, a todas las mujeres que se fueron a tiempo. Recibí mensajes de lectoras que se sintieron reflejadas, entendidas, menos solas. Ese libro no era solo un proyecto profesional. Era el cierre definitivo de un proceso que me transformó. Una noche cualquiera, sin fecha especial, me tumbé en la cama y miré al techo, en silencio. Pensé en todo lo que viví, en todo lo que perdí, y sobre todo, en lo que recuperé. Ya no me dolía el recuerdo. Lo agradecía. Porque gracias a esa traición, me encontré. Y ahora, por fin, podía decirlo con certeza, fui salvada por mí misma. Volver a amar no fue un acto de valentía, fue un acto de confianza. No en otro hombre, sino en mí. En que podía abrir de nuevo las ventanas de mi vida sin miedo a que entrara la tormenta. Aprendí a no protegerme con armaduras, sino con verdad. Y con Matteo, la verdad no dolía, abrazaba. Nunca más volví a idealizar el amor. Dejé de buscar cuentos de hadas y empecé a escribir mis propias páginas con tinta real. Sin finales perfectos, pero con principios honestos. Supe que el amor no debía doler ni ponerte a prueba para existir. Que si duele más de lo que construye, no es amor, es costumbre mal entendida. Con el tiempo, volví al jardín donde nos casamos. Estaba diferente, más silencioso, pero aún hermoso. Caminé entre los cipreses con la frente en alto, sin rencor. Ya no era la novia ilusionada de aquel día, pero tampoco era la mujer rota de aquella noche. Era una versión nueva de mí. Más completa. Guardé mi vestido en una caja, no como símbolo de fracaso, sino como testigo de un aprendizaje. A veces, hay que cerrar puertas con firmeza para que otras, más limpias, se abran sin miedo. Ese vestido fue el principio de una mentira,
pero también el punto exacto donde comenzó mi verdad. A Laura nunca le guardé odio. No fue ella quien me traicionó. Fue él, con su cobardía y sus medias verdades, quien rompió el vínculo que yo cuidaba con las dos manos. Y al soltar esa rabia silenciosa, entendí que no necesitaba castigo para él, ni venganza. Solo necesitaba paz. Y ya la tenía. Hoy no defino mi vida por lo que perdí, sino por todo lo que gané cuando me elegí. No fue fácil. Me sangraron los pies de tanto huir del dolor, hasta que entendí que no había que huir, sino atravesarlo. Y cuando lo hice, al otro lado me esperaba una mujer que llevaba años queriendo salir. A veces, alguien me pregunta si volvería a casarme. Yo sonrío y respondo que ya estoy casada con mi libertad, con mis decisiones, con la vida que elegí construir. El anillo que llevo ahora no tiene diamantes, pero sí historias. Lo compré yo misma, en una tienda de Lisboa, para recordarme que soy suficiente. Cuando miro a Matteo, no veo un salvador. Veo un compañero que llegó cuando ya no necesitaba que nadie me rescatara. Caminamos juntos porque queremos, no porque nos necesitamos para existir. Y esa elección diaria, sin cadenas, es lo más cercano al amor verdadero que he conocido. A veces escribo sobre esa noche, sobre ese clic de la puerta, sobre ese instante en que todo cambió. No desde el dolor, sino desde la gratitud. Porque aunque me rompió, también me despertó. No todas las ruinas son el final. Algunas son el terreno perfecto para construir desde cero, con cimientos propios. Y así, cerrando este capítulo, no me despido de lo que fui. Me abrazo. Me agradezco. Me reconozco. Porque aquella noche no fue solo mi ruina, fue también la chispa que encendió mi renacer. Y ahora lo sé con todo mi cuerpo, no me perdí. Me encontré.